Hoy vamos a hablar sobre algunos cambios que tuvo México desde el siglo XX hasta el siglo XXI. Los cambios que se dieron fue en el ámbito de la política. El capitalismo en ese entonces, por decirlo así, era la contraposición popular. La tarea que se vio por ese problema fue tan grande que ni siquiera Estados Unidos o la Unión Soviética pudieron entrar a grandes rasgos. Por decirlo así, habían dos grupos en ese enfrentamiento. Los contras que fueron apoyados. Luego, habían dos grupos que se estaban enfrentando en este dilema. Los llamados contras, que fueron apoyados por Estados Unidos, y los sandinistas, que fueron apoyados por los socialistas. El muro de Berlín en 1989 terminó ese enfrentamiento. Este, sin duda, uno de los siglos más cortos de la historia. Duró apenas 75 años, porque en sentido escrito, el siglo XX se inició no en 1901. Mexicano tuvo su propio ritmo. Con la Revolución Mexicana tuvo su propio ritmo. Con la Revolución Mexicana de 1910 se inicia para nosotros el siglo XX. Las peculiaridades de la misma están a la vista. No fue jamás una revolución socialista, pero sí tuvo un contenido social que la distingue de las revoluciones liberales del siglo XIX. Fue también un movimiento contradictorio, la demanda inicial y fundamental, sufragio efectivo, no reelección, quedó supeditada a una lógica comisarial revolucionaria. El Partido de la Revolución, en sus distintas etapas y con sus distintos nombres, PNR, PRM y PRI, monopolizó el poder. Su legitimidad era fundacional, encarnaba frente a la reacción el proyecto nacional. En ese sentido, la retórica mexicana se parecía, aunque nunca fue idéntica, a la de los países socialistas. La división del espacio político en amigos y enemigos de la revolución fue el punto en común. La diferencia fundamental fue que en México la ideología jamás fue el núcleo duro del sistema. Y no lo fue porque jamás hubo doctrina que unificara ni cohesionara a las distintas facciones revolucionarias. Para nuestra fortuna, la doctrina científica y única de la Revolución Mexicana brilló, pero por su ausencia. Corolario, en México el poder nació desde el poder. En la Unión Soviética el partido conquistó y monopolizó el poder. De ahí una enorme diferencia. Los espacios de libertad económica y cívica se ampliaron paulatinamente en nuestro país. En la URSS y los países socialistas nunca se abrieron. El mexicano empezó antes de 1914 y terminó después de 1989. La etapa final de nuestro sistema político se inició con la represión del movimiento estudiantil. En la memoria colectiva y de los actores políticos, el 2 de octubre de 1968 es la fecha clave. A partir de entonces se sucede la apertura democrática. La reforma de López Portillo y Reyes Heroles, lo que resiste, apoya. El nacimiento del IFE en 1989 y luego las reformas de 1993, 1994 y 1996. Cambio dramático. El principio de legitimidad democrática mina progresivamente la legitimidad fundacional. Al mismo tiempo, la alternancia socava el monopolio del poder. El avance fue gradual, pero en los últimos años se aceleró considerablemente, a grado tal que a principios de este año el 51% de los mexicanos eran gobernados por partidos de oposición. Por eso se puede afirmar que la alternancia en la presidencia de la República es hija de la democracia y no al revés. Sin embargo, no se puede negar que en el ánimo colectivo y en la imaginación de los actores políticos de oposición, el 2 de julio se ha convertido en una fecha simbólica. Ya nadie pone en duda la transformación democrática de nuestro país. La alternancia llegó para quedarse. En ese sentido, nuestro siglo termina en el año 2000. Llegamos antes y nos fuimos después. El siglo XX mexicano duró 90 años, 15 más que el siglo XX mundial. Nuestro tiempo, hay que decirlo,
no solo fue más dilatado, sino también más clemente. No conocimos campos de concentración ni de exterminio de la población, y finalmente transitamos en paz, aunque no sin sobresaltos, a un sistema plenamente democrático. México, Estados Unidos se caracteriza por una serie de periodos durante los cuales los patrones migratorios se transforman y evolucionan como respuesta a los cambios en la política migratoria de Estados Unidos. En la década de los 90 se dio uno de estos cambios, lo que provocó el paso de la era de la contradicción a la era de la marginalización. Actualmente, un gran número de migrantes indocumentados permanecen al margen de la ley, precisamente en un periodo en el que las penas se han incrementado y la persecución ha alcanzado niveles de récord. Es más notoria los migrantes indocumentados por represión interna y fronteriza quedan obligados a romper los lazos que los vinculaban con sus lugares de destino, pero al mismo tiempo se sienten cada vez más extraños en una tierra donde la aplicación de políticas anti-inmigrantes es cosa de todos los días, lo que los sitúa en una posición de marginalización y gran vulnerabilidad. Importantes transformaciones económicas que no se explican por sí mismas, sino en su relación con otros cambios políticos, sociales y culturales. La historia económica en México en el siglo XX no es macroeconómica. No se lograron superar todos los rezagos del país, no se pudo dejar atrás en su desarrollo, pero sí se alcanzaron avances muy importantes y la economía mexicana experimentó el periodo de crecimiento más prolongado que ha tenido desde que comenzó la vida independiente. Siglo XXI, con las conmemoraciones del bicentenario del comienzo de la Guerra de la Independencia y del desapasionado de las luces y las sombras del desarrollo económico de México en el siglo XX. Se trata de una tarea necesaria para poder situar en perspectiva histórica nuestros problemas económicos actuales e identificar los obstáculos del desarrollo económico.